Si alguna vez sentiste que te apagabas por amar demasiado, este espacio es para vos. Bienvenida a Luz después del narcisista, donde sanamos, entendemos y volvemos a brillar. Hoy vamos a hablar de cómo se siente la víctima de un narcisista. Hay 3 etapas en el sentir de una víctima de un narcisista. Voy a hablar de mi caso. La primera etapa, durante los 2 bombardeos de amor, sobre todo en el segundo, me sentí la más feliz de los mortales. Todo en mi vida había dado un giro de 180 grados, el sol brillaba con más fuerza, la luna era más grande, las estrellas parecían más cercanas, la gente me resultaba maravillosa, la paz que sentía era indispensable, tenía la fuerza para soportar 10 ciclones juntos, porque si él estaba conmigo, yo era poderosa. Vivía con el corazón lleno de alegría y una sonrisa enorme y perpetua en el rostro. Fueron días y noches gloriosas, pero una madrugada todo eso se terminó. Pensé que había dicho o hecho algo que lo había contrariado, así que como ya sabía que mucho no le gustaba que le preguntara o que hablara de cosas importantes para mí, lo dejé pasar. Seguramente en unas horas o a lo sumo al día siguiente todo volvería a ser como antes. Pero no sucedió. Él nunca volvió a ser el mismo. Nunca. Se volvió oscuro, callado, intratable, desafiante, irónico. Él ya no era él. Era su rostro, era su pelo, su físico, pero aquel que me llevó al paraíso se había marchado, y sin yo saberlo, para siempre. Y comenzó la segunda etapa. Me contagié de su oscuridad. Mi felicidad se transformó gradualmente en una tristeza infinita. Ya no me veía en sus ojos, antes se giraba, me miraba y la habitación se iluminaba. Ese brillo desapareció, como todo lo bueno que él me había dado. Me invadió la ansiedad, el insomnio, el descuido, la desconfianza, el miedo y una sensación constante de pesadez, tanto física como mental. Me costaba pensar, respirar y tomar decisiones. Después, mucho después, aprendí que me había vuelto una adicta a él y que tenía disonancia cognitiva. Así fui cayendo, día tras día, noche tras noche, cada vez más profundo. Como a kilómetros de distancia escuché una voz en mi interior que me decía que algo allí estaba muy, muy mal. Pocos amigos me susurraban al oído que acabara con aquel abuso al que estaba siendo sometida. Cuando nadie me veía, lloraba en silencio. ¿Echarlo? ¿Dejarlo ir? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacía sin que él se llevara lo poco que me quedaba de vida? Pero lo hice. Con todo el dolor de mi alma lo hice. No aguanté el porqué. Él ya lo sabía. Todos ellos lo saben porque son psicópatas de manual. Todos actúan de la misma manera. Ellos leen sobre el trastorno, se informan para saber cómo proceder sin que los detecten. Perfeccionan sus estrategias para cometer la menor cantidad de errores posibles. Sin él me sentía más vacía que antes, totalmente perdida. Me culpé por eso 1 y 1000 veces. Y lo fui a buscar y me dijo que no. Aún llorando, me dijo que no con una frialdad pavorosa. Solo eso, y su mirada de hielo, aunque alcanzó a decirme que la que había provocado todo había sido yo, y que me había vuelto dependiente emocional de él. Así de simple, así de frío, nada más. Entonces, después de días perdida en el submundo donde me abandonó, cuando finalmente empecé a desintoxicarme de él, decidí recobrar la poca dignidad que me quedaba. Yo lo había perdido casi todo. Perdí el lugar donde vivía, el trabajo, mi autoestima, mi orgullo, mi corazón, mi dicha, mi tiempo y hasta el dinero que tenía ahorrado. Todo por él. Ahora comenzaba mi hora, mi momento. La tercera etapa. Después de que empecé a informarme sobre el trastorno, no podía creer que existieran entre nosotros seres así. Son infrahumanos, no son reales, fueron lo que nosotros quisimos que fueran. Tenía 2 opciones, quedarme tirada en la cama y no levantarme más, o empezar a luchar por mí. Escogí lo segundo. Me reinventé, ya había conseguido un lugar nuevo para vivir, ahora debía encontrar otro trabajo y lo obtuve, mejor aún del que tenía. Y me empecé a querer, me empecé a cuidar, volví a escribir, volví a escuchar mi música y lo hice sola. Porque me lo merecía. Yo era fuerte. Él me quiso destruir y no pudo. El sol volvió a brillar. La gente me volvió a sonreír. Comencé a sentir paz otra vez. De a poco vuelvo a ser feliz. Hoy no sé nada de él. Hoy ya no soy una víctima.
Soy una sobreviviente. Recordá, tu luz nunca se apagó, solo estuvo oculta. Hoy la estás dejando brillar otra vez. Sos más fuerte de lo que crees. Suscríbete, quédate cerca y caminemos juntos hacia la luz. Si tenés alguna pregunta, déjala en los comentarios para poder respondértela en otro video.